Lo dice el Fondo Monetario en el comunicado que emitió el fin de semana después de permitirle al país que reduzca la meta de reservas en el Banco Central. Señala que el contexto económico se volvió más desafiante de lo que ya era, que era muy desafiante, a partir de algunas cuestiones graves, como por ejemplo la sequía, ¿no? Que tiene consecuencias muy fuertes para un país eminentemente agroexportador como lo es Argentina. El gobierno, para tratar de captar los dólares que le faltan, captar los dólares que debería haber acumulado o que deberían ingresar pero que no van a ingresar por efecto de la sequía, se dispone a lanzar un nuevo dólar soja aumentado, porque es un dólar agro, en realidad incorpora otros productos para tratar de captar dólares. Vamos a analizar este tema con David Miazo, economista jefe de FADA. ¿Qué tal, David? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Un gusto estar conversando contigo como siempre. Igualmente, David. Bueno, ¿cómo ves este anuncio que se iba a hacer hoy, pero que se retrasó para el miércoles porque el gobierno querría cerrar por lo menos alguna ronda de consultas con las entidades o con algunos actores del sector agropecuario? Bueno, todavía hay que ver los pormenores, los detalles de la medida. Nosotros de FADA hemos sido bastante críticos de las ediciones anteriores del dólar soja, porque si bien para el productor que tiene todavía algo de stock de soja es una buena oportunidad, por todo el resto creemos que es simplemente un parche que mete ruidos, que es inconsistente desde el punto de vista macroeconómico. Si lo miramos de la perspectiva del sector, rompe el mercado de soja porque genera una oferta en un mes y después desaparece la oferta, se pierden las referencias de precios. Mete ruido en el mercado de alquileres agrícolas, porque todos los alquileres agrícolas están nominados en soja, más allá de si quien produjo en ese campo todavía tiene soja para vender o no, o hizo maíz pisingallo o cualquier otra cosa, y genera aumentos de costos de los consumos, principalmente de harina de soja, que son los productores de pollo, de cerdo, de feedlot, de leche, sin que ellos vean aumentados sus ingresos. Así que genera todos esos efectos colaterales para la propia cadena agropecuaria y después es totalmente inconsistente desde el punto de vista macroeconómico, porque el Banco Central va a estar comprando un dólar a 300 pesos, por poner un número, todavía no sabemos cuánto va a ser efectivamente, y se da vuelta y se lo vende a los importadores a 200 pesos. En el medio pierde 100 pesos por cada dólar que ingresa dentro de este esquema. Para simplemente hacer un número, si llegaran a entrar, por ejemplo, 3.000 millones de dólares, que fue más o menos la cifra del dólar soja 2, estamos hablando que el Banco Central tendría que imprimir, porque cuando el Banco Central pierde, básicamente está imprimiendo, claro, 300.000 millones de pesos. Que justamente el exceso de pesos en la economía, que haya muchos pesos respecto a la cantidad de dólares que hay, y el cepo cambiario para evitar devaluar más el tipo de cambio oficial, era el problema original de todo esto, ¿no? La brecha cambiaria. O sea que el Banco Central o el gobierno va a estar tratando de apagar el fuego, que si querés es la brecha y los efectos que la brecha genera en los incentivos a exportar, por ejemplo, echándole más leña, que sería básicamente emitiendo más peso. Así que desde el punto de vista macroeconómico es totalmente inconsistente. ¿Esto aceleraría, David? Sí, decime, continúa. No, simplemente a sumarte algo de dólar agro y que otros productos se incorporarían, sí. Ahí uno le genera duda porque la lógica del dólar soja, ¿por qué dólar soja y no dólar maíz, no? La lógica original es que, bueno, como de soja hay stock, mientras que de vino o limones no hay un stock esperando a ser vendido, solamente tenía lógica en la soja y en algún otro cultivo. Por eso a mí me sonaría un poco raro o qué impacto podría tener fuera de lo que es la soja, ¿no? Por ahí a lo sumo se termina generando, bueno, es para muchos productos para decir que no es solo para soja, pero realmente el impacto solamente está en soja. Es muy difícil que haya un impacto en algún otro tipo de producto. Pero bueno, eso lo veremos de acuerdo a cuáles eventualmente estén incorporados. El gobierno tenía una expectativa o tiene una expectativa con esta herramienta de captar 15.000 millones de dólares. ¿Es una cifra descabellada, David? La verdad es que hay que ver de dónde piensan que los van a captar, porque de nuevo, acá la cuestión son los stocks, no la exportación normal de mes a mes.
Y por ejemplo, el stock de soja que queda es de menos de 6.000 millones de dólares. Y si uno supone que en este esquema, por estos 30 días, puede llegar a entrar la mitad del stock que queda de soja, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. De 3 a 15, la verdad es que hay un gran trecho. Otra discusión sería si esto no solo apunta a los stocks, como apuntó el dólar soja original, y apunta a la propia exportación mensual de muchísimos otros productos. Claro. ¿No? Ahí sí se podría alcanzar a 15.000 millones de dólares, pero vale mucho la pena aclarar, igual que el dólar soja, pero con más razón aún, que no son dólares nuevos que no se hubiesen exportado ese mes, sino que son dólares que, o sea, productos que igual se hubiesen exportado ese mes y ahora entran a un tipo de cambio mayor. El problema es que desde el punto de vista macroeconómico es aún peor de lo que yo te decía recién. Yo recién te hice el ejemplo de con 3.000 millones de dólares. Con 15.000 millones de dólares, el Banco Central tendría que salir a emitir 1,5 billones de pesos. Hoy en la economía la base monetaria es de algo más de 4 y pico billones de pesos. O sea que de cada 3 pesos que hoy están circulando, el Banco Central metería uno por este esquema de dólar agro. Por lo tanto, si ese realmente es el objetivo, no lo veo solo como un dólar agro o dólar exportación, sino que necesariamente tendría que venir con una medida para la importación, ¿no? O sea, no solo subirle de manera temporal o lo que quieras el tipo de cambio de la exportación, sino de la mano tiene que venir algo con la importación, sino la pérdida y la emisión monetaria que le va a generar al Banco Central con su consiguiente efecto en la inflación y en la brecha cambiaria es significativo, no cierra por ningún lado. Sería casi un desdoblamiento cambiario sin decirlo, David. Exactamente, sería un desdoblamiento cambiario. Más si es válido por más de 30 días y es válido por 90, y a los 90 ya después lo postergamos con un nuevo tipo de cambio, es directamente un desdoblamiento cambiario. David, todo esto, ya sean 3.000, sean 10.000, sean 15.000, ¿agrava y acelera la dinámica inflacionaria? Exactamente, simple y llanamente es como echarle leña al fuego. En este caso sería echarle pesos a la inflación. Simplemente cualquier esquema de este tipo es un parche. Normalmente los desdoblamientos cambiarios operan al revés. Vos subís el tipo de cambio de la importación para desalentarla y dejás un tipo de cambio de exportación por abajo. No a la inversa. Esto creo que es la primera vez en la historia económica del mundo que se hace este esquema. Pero es eso, es como echarle pesos a la inflación y a la brecha cambiaria, simple y llanamente. ¿Cuál es la perspectiva que viene para los productores, David, para la producción en general? Muchos dicen que, bueno, que ya estaría lo peor de la sequía habría pasado y que hay otras perspectivas, pero hay muchos que sostienen que la situación para atrás es tan grave que muchos difícilmente puedan contar con los recursos necesarios para afrontar una inversión considerable como es la que hay que afrontar para una nueva campaña, ¿no? Bueno, efectivamente, la sequía ya hizo sus estragos, digamos, ahora solamente queda levantar la magra cosecha que hay, y ahí recién en realidad se van a empezar a ver los efectos macroeconómicos, ¿no? Porque por ahora son todas estimaciones, pero realmente cuando ingrese esa menor cantidad, realmente se va a empezar a ver el efecto sobre la actividad económica, el menor ingreso de dólares, etcétera, ¿no? Pero bueno, entiendo que tu pregunta no está apuntada ahí. Si miramos hacia adelante, hacia las próximas campañas, es un poco lo que vos estás diciendo. No es solamente la pérdida de esta campaña, sino que al ser tan importante, genera un arrastre. ¿Cuál es ese arrastre? Básicamente, te diría 2 o 3 cuestiones centrales. La primera, que como con una presión impositiva asfixiante y sin una red de contención, como sería un seguro multirriesgo, un programa real de emergencia agropecuaria que tuviera realmente recursos, hoy es muy poco. Con estos efectos adversos, ¿qué sucede? Y los productores más chicos que tienen menos espalda, menos capacidad financiera, se caen del sistema. Entonces, de esta se sale, normalmente de estas situaciones muy complicadas, se sale con menos productores, lamentablemente. No solo por la cuestión natural del clima, sino por lo que te decía recién, porque se viene con una presión impositiva asfixiante y sin ninguna red de contención que otros países productores sí tienen. Entonces, lo primero es que es muy probable que muchos productores pequeños y medianos salgan del sistema productivo. Lo segundo es que los productores que quedan, claramente, incluso los grandes, claramente quedan descapitalizados porque este año van a perder plata. Quedan probablemente endeudados. ¿Y eso qué genera para la próxima campaña? Y
que el productor tenga menor capital de trabajo para invertir en fertilizantes, entonces menor uso de fertilizantes, menor uso de semillas o de semillas de menor potencial, menor uso de fitosanitarios, entonces eso ya nos garantiza que la próxima campaña, digamos, el trigo que se coseche en diciembre, enero de 23-24 y la soja y el maíz que se cosechen desde abril, mayo del 24, va a ser menor a la potencial independientemente de la situación climática, ¿no? Porque se le va a haber invertido menos insumos a esa producción. Así que ese efecto yo ya lo descontaría, es una cuestión casi lógica que suceda. David, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Un gusto, como siempre, compartir contigo. Gracias. David Miazo, economista jefe de FADA.